Hola y bienvenidos a este análisis visual. Hoy vamos a sumergirnos en uno de los periodos más densos, creativos y francamente convulsos de toda la historia literaria. Hablamos de apenas 40 años, de 1898 a 1939, que transformaron la cultura española para siempre. Para entenderlo bien, imaginemos esta época como un gigantesco péndulo que no para de oscilar violentamente de un extremo a otro, buscando todo el rato un foco artístico. Vamos a verlo. Para desentrañar toda esta complejidad vamos a seguir una ruta muy clara. Empezaremos con el modernismo y la generación del 98, luego veremos la evolución vital de Machado, daremos el salto al novecentismo y a Juan Ramón Jiménez, nos dejaremos llevar por la locura de los ismos vanguardistas, llegaremos a la mítica generación del 27 y para terminar hablaremos de su evolución y trágico exilio. Así que arrancamos con la sección 1. Modernismo y generación del 98. Evasión frente a realidad. A ver, el siglo XX en España comienza con una dualidad que es verdaderamente fascinante. Tenemos dos respuestas completamente opuestas a un mismo momento de crisis histórica. Por un lado está el modernismo. ¿Qué buscaban? Pues básicamente escapar de la realidad a través de una búsqueda desesperada de la belleza estética, creando mundos hipersensoriales llenos de melancolía. Y por el otro lado, justo enfrente, la generación del 98. Estos autores se negaban en rotundo a apartar la mirada. Elegían la austeridad, la reflexión profunda y a menudo el dolor existencial al analizar la dura realidad política y social del país. Para materializar esa evasión modernista, fijaos en esta imagen. Los poetas recreaban ambientes exquisitos, casi mágicos. Sus poemas están a rebosar de princesas, de salones versallescos, jardines increíbles, cisnes, mitología. En fin, era un refugio estético absoluto, una burbuja perfecta para no tener que lidiar con la fealdad del mundo real. Pero claro, en el otro extremo del péndulo, la generación del 98 enfocaba su mirada en las tierras más áridas de España. Descubrieron una belleza casi mística en el paisaje de Castilla. Miguel de Unamuno acuñó aquí un término brillante, la intrahistoria, para referirse a esa vida silenciosa y constante de la gente común. Para ellos, esa Castilla austera, nada comercial y profundamente espiritual, era ni más ni menos que el mismísimo alma de España. Pasamos a la sección 2, la evolución de Machado, un puente personal. Las cosas nunca son blanco o negro, y las personas evidentemente evolucionan. Ningún autor ilustra mejor esta transición que Antonio Machado. Su propia vida literaria es el puente perfecto entre estas dos corrientes. Arranca en el modernismo más intimista con Soledades, usando la tarde o el agua como símbolos de sus propias emociones. Luego, el péndulo de su vida se mueve hacia Campos de Castilla, una obra 100% 98ista, muy crítica con el atraso de España. Y finalmente llega una madurez de pura filosofía con nuevas canciones. Es increíble toda la evolución de una época condensada en la obra de un solo hombre. Y llegamos a la sección 3, Novecentismo y Juan Ramón Jiménez, el giro intelectual. Justo cuando parecía que la literatura encontraba cierto equilibrio, ¡zas! El péndulo da un giro violentísimo, le da la espalda a las emociones y abraza el intelecto. Entramos de lleno en la generación de 1914. Y esta mentalidad queda clavada en una frase celebérrima de Ortega y Gasset. El poeta empieza donde el hombre acaba. Él lo llamaba la deshumanización del arte, un rechazo total al romanticismo. El arte solo debía dar placer estético, cero política, cero religión. Arte por el arte. Como podemos ver aquí, esto nos lleva a un claro aristocratismo intelectual. El arte puro, de repente, no estaba hecho para las masas. Juan Ramón Jiménez, que es la figura central indiscutible de esta época, inventó el famoso concepto de escribir para la inmensa minoría. Era una búsqueda obsesiva y casi matemática de la perfección formal por encima de cualquier otra cosa. De hecho, Juan Ramón Jiménez llevó esto hasta sus últimas consecuencias. Su camino hacia el premio Nobel es una marcha implacable hacia la poesía pura. Empieza con una etapa sensitiva, muy influenciada por Bécquer, pero en 1916 rompe con todo. Despoja su poesía de adornos e incluso se obsesiona con una ortografía perfecta y personal. Por ejemplo, escribía siempre con J, el sonido fuerte, en lugar de G, desafiando a las mismísimas normas de la academia solo por pura coherencia intelectual. Y al final, en el exilio, llega a una etapa que roza la identificación mística con Dios. Una pasada. Lo que nos empuja a la sección 4. Los sismos vanguardistas, la explosión de la vanguardia. Mientras Jiménez buscaba el silencio absoluto, el mundo exterior literalmente estallaba en pedazos con los llamados ismos. Fue una revolución total que en España lideró Ramón Gómez de la Serna. Tuvimos de todo: el futurismo, celebrando la velocidad y los motores, el cubismo, el ultraísmo, que buscaba el escándalo puro y duro. Imaginaos a poetas recitando versos a una bombilla eléctrica, así de loco era.
Y por encima de todos, el surrealismo, que decía que la única realidad válida estaba escondida en el subconsciente y los sueños. Fue una explosión de creatividad sin filtros. Entonces, llegados a este punto de nuestro recorrido, se plantea la gran pregunta: ¿es realmente posible coger el rigor intelectual y estricto de la poesía clásica y fusionarlo con esta locura radical de la vanguardia? ¿Podemos atar los dos extremos de nuestro péndulo? La respuesta nos espera en la sección 5. La generación del 27, el equilibrio perfecto. Pues sí, un rotundo sí. El resultado de ese choque fue la generación del 27, un grupo de apenas 10 poetas que sencillamente lograron lo imposible, la síntesis perfecta. Consiguieron equilibrar la inteligencia con el sentimiento más crudo. Mezclaron una visión mística de la poesía con un rigor métrico casi milimétrico. Compartían una devoción enorme por clásicos como Luis de Góngora, pero a la vez abrazaban sin miedo ninguno el caos de la vanguardia europea. Y como vemos en esta imagen, este equilibrio también aplicaba la tradición y lo universal. Eran capaces de escribir poemas herméticos, sofisticados y dificilísimos, y al pasar la página regalarte versos de una claridad y una musicalidad popular alucinantes. Esto es clave. Unieron la vanguardia más experimental de toda Europa con el mismísimo folclore tradicional español. Una auténtica genialidad. Lamentablemente toca hablar de la sección 6, Evolución y exilio del 27, tragedia y legado. Y es que toda edad dorada termina chocando con la historia. La evolución de este grupo arranca, como decíamos, en esa mezcla de poesía pura y popular hasta 1927. Luego, a medida que la tensión política crece hacia la guerra civil, su poesía se vuelve muchísimo más humana, manchada de dolor y fuertemente surrealista. Y finalmente, tras el desastre de la guerra, llega el exilio. Una etapa de posguerra marcada para la inmensa mayoría por la nostalgia, la lejanía y el desgarro absoluto. Hay dos figuras que encarnan este drama mejor que nadie. Pensemos en Federico García Lorca, que pasó de capturar la magia de Andalucía en El romancero gitano a denunciar la frialdad inhumana en Poeta en Nueva York usando unas imágenes surrealistas tremendas antes de su trágico asesinato. Y luego tenemos a Luis Cernuda. Toda su obra, agrupada bajo el título La realidad y el deseo, es un testimonio durísimo de su lucha por la libertad personal frente a una sociedad represiva y que culmina con la desolación de su largo exilio. El resto de compañeros tomaron caminos igual de fascinantes. Pedro Salinas se convirtió en el maestro del amor intelectual. Jorge Guillén cantó con un entusiasmo puro a un mundo perfectamente hecho. Vicente Alexandre buscaba una fusión cósmica del ser humano con la naturaleza. Y Rafael Alberti canalizó toda la crisis de una época a través de sus ángeles surrealistas y perdidos. Todos, absolutamente todos, tuvieron que adaptarse a un mundo que se caía a pedazos. Pero ¿sabéis qué es lo más impresionante? Que a pesar de la guerra, de la muerte, de la diáspora, su talento no pudo ser borrado. Cuando Vicente Aleixandre ganó el premio Nobel en 1977, no fue solo un premio para él. Fue el mundo entero confirmando que esta generación nos había regalado una indiscutible nueva edad de oro de las letras españolas. Y para cerrar este recorrido, creo que merece la pena dejar una pregunta en el aire. Hemos visto el péndulo ir de la evasión total al compromiso, de la tradición más pura al surrealismo más rompedor. Pero cuando la historia impone su brutalidad y silencia o echa a sus mejores voces, ¿qué le pasa realmente al alma cultural de un país? Quizá la respuesta a esa pregunta la tengamos delante. Casi un siglo después seguimos necesitando urgentemente leer sus versos. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis visual y hasta la próxima.